deseen interrumpirme para hacer una pregunta o cualquier comentario, siéntanse mis hermanos en toda libertad. Así que el principio de liderazgo no está basado para nada en lo que podemos aprender de los hombres, de los negocios, de las buenas prácticas gerenciales que hay en el mundo, sino que está definitivamente vertido de Jesús hacia nosotros por lo que aprendemos enteramente en la palabra de Dios. Y una cita que traigo aquí y considero bastante importante es pensando en el dilema que siempre se nos presenta de cómo ser un líder servidor como Jesús. ¿Dónde está la línea definitoria entre ser un líder servidor y ser un simple sirviente? En la lucha del hombre por el valor per se que tiene, hecho a la imagen de Dios, y de la lucha también por el sentido de dignidad, este autor muy conocido y mencionado en la iglesia, R.C. Sproul, nos dice en su libro de la dignidad del hombre esta frase que les traje a ustedes, o esta opinión. El principio de movilidad en el mundo define y está definiendo siempre la loca carrera por escalar y dar siempre la impresión de ser de la élite. Estudiar en las escuelas adecuadas, tener el vestido correcto, la etiqueta más refinada, todo para dar testimonio del lugar de uno en la pirámide social. Ese deseo de llegar, de subir, puede incitar los grados más bajos de egoísmo y las formas más crueles, más crudas de crueldad. Siempre tenemos este dilema: Señor, yo quiero ser un servidor, pero no quiero ser pisoteado. Y Sproul nos está dando algunas pautas importantes, observaciones que debemos hacer. El deseo natural de valía personal puede convertirse en ambición bestial de dominar. Debemos estar alerta y nuestra búsqueda de ser estimados puede pasar muchas veces de virtud a vicio si no la restringimos. La búsqueda de significancia no es perversa en sí misma. No hay nada malo en el deseo de lograr el éxito. De hecho, eso nos hace más productivos. Pero si nuestro ascenso se da sobre los cuerpos muertos o mutilados de otras personas, entonces es que hemos enloquecido. Existe una línea muy estrecha entre la maldad y la nobleza. Y los 7 pecados capitales, que como ustedes seguramente saben, según la tradición histórica antigua de la iglesia, de ellos se derivaban todos los pecados. Ellos no son sino 7 aspiraciones que se han pervertido, 7 virtudes que han llegado a ser 7 distorsiones mortales. La búsqueda del bienestar material cruza el límite y llega a ser el pecado de la codicia. La necesidad de intimidad personal degenera en lujuria, en glotonería. La admiración y el honor son manchados por la envidia y nuestra necesidad de descansar se rinde a la pereza, y la autoestima, ese valor del que estamos hablando y con el que luchamos constantemente, de si tenemos una correcta autoestima o si en verdad somos humildes según la palabra. Ese valor de la autoestima se puede corromper y convertirse en orgullo. Hay una clave importante, mis hermanos, en qué define o cómo uno puede diagnosticar
si tiene un corazón genuino de siervo y humilde, o es, aunque no lo parezca para la gente, un corazón orgulloso. La palabra de Dios nos enseña y son de las cosas que uno a veces se le olvidan y tiene que volver a rumiar o leer, estudiar y repasar para recordarse. La palabra nos enseña que un corazón genuinamente humilde es aquel corazón que depende constantemente del Señor. Y esa dependencia del Señor se da necesariamente con una vida de oración. No me acuerdo cuál fue el teólogo que dijo que si quieres poner a temblar a un hombre, pregúntale cómo es su vida de oración. En verdad, mis hermanos, muchas veces el orgullo se disfraza y no nos damos cuenta que lo que define nuestra humildad y un corazón genuino de siervo es una vida constante ante la presencia del Señor, donde para todos los pasos que damos en esta vida, pedimos su consejo, buscamos su voluntad y nos reconocemos incapaces sin el consejo de Él. Creo que el Señor, esa es una de las lecciones que vamos a ver en el libro del liderazgo del servidor o del liderazgo de Jesús, de cuánto el propio Jesús dependía de la oración para mantenerse en su ministerio, dando ejemplo y siendo fortalecido en sus momentos de dificultad. Así que pasando a la lección, y no sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene algo que comentar. La lección empieza con un versículo que podemos buscar y que es el versículo para memorizar de esta clase. Está en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, que lo puedo mostrar, lo tengo aquí ya para presentar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Wow. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece, mis hermanos, esa observación de Jesús? ¿Cómo suena que el que siempre ha sido, es creador y sostenedor del universo, no vino para ser servido, sino para servir? ¿Alguien puede decir algo? Yo le bendiga a mis hermanos. Amén, Carlos Cuello. No, que está bien. Sí, bien, eso es un ejemplo vivo. Si el Señor, que es el grande de verdad, se hizo siervo, ¿cuánto más nosotros, que somos prácticamente insignificantes delante del Señor? ¿Cómo nosotros no debemos aprender e imitar lo que hizo el Señor con los discípulos, por ejemplo? Porque a veces nosotros nos sentimos como tan grandes. Hoy conseguí tal grado en la universidad, lo más alto. Yo di el discurso de la universidad. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Cuando nosotros nos sintamos por allá arriba, tenemos que bajar. Entonces ahí es que realmente nos hacemos grandes, con la humildad que mostramos. No de apariencia, porque es muy fácil decir, yo soy humilde y hacer un bulto, como decimos en los dominicanos, sino que de corazón, porque al que está enfrente lo podemos engañar, pero al Señor nunca lo vamos a engañar. Por tanto, que debemos ser humildes e imitar al Señor. Amén.
Excelente, Carlos. Tú has puesto la perspectiva correcta. De que imagínate por un momento que nos pongamos en la piel del Señor. Y ustedes saben o sabemos todos quién fue Jesús. Y decir el Señor que no vino para ser servido, sino para servir. Oh, estamos hablando. Uno hasta tiene que reírse. Porque tanto que luchamos con el orgullo para ser servidos y no para servir. Y el que hizo todas las cosas nos dio ejemplo de servidumbre. ¿Alguien va a decir algo? Precisamente, sí, me pueden interrumpir. Y no sé si se va a caer la conexión porque la clase es de 8 a 9, aunque empezamos a las 8:30 más o menos. Vamos a llegar hasta donde el tiempo lo permita y la conexión. Pero precisamente ahí donde decía Carlos, el autor del liderazgo de Jesús pone de ejemplo precisamente que estando en una actividad y ocupando en esa actividad en una iglesia, la mesa principal junto a otras personas que tenían una parte en el culto o servicio, más el predicador que estaba invitado, ese hermano le pidió a la que inició el culto, el servicio, con una oración, que a él lo presentara de una forma particular para que él a su vez presentara a la iglesia el predicador. Una que iba a iniciar el culto y que iba a presentar al presentador del predicador. Luego que él fue presentado e introdujo al predicador, todos los que estaban en la mesa con él, en la mesa directiva, en la mesa principal, se quitaron de la mesa principal y se sentaron a la iglesia. Pero el único que quedó en la mesa fue precisamente el presentador del predicador. Y tuvo el predicador que decirle: si usted está en la mesa en este momento, pero prefiere cambiarse, puede hacerlo cuando mejor decida. Y dice él, quedando solo así, me paré y dije, me encantaría. Sin embargo, caminé con mi cara sonrojada y fui a sentarme con los demás que estaban debajo. Y decía que Carlos precisamente mencionó el pasaje del Señor donde en Lucas 14, los versículos 8 al 10, si alguien lo ve y lo puede leer, nos dijo un ejemplo prácticamente similar. ¿Alguien lo desea leer? Lucas 8. Está ahí en la pantalla. Lucas capítulo 14, los versículos 8 al 10. Aquí no se ven, ¿no? ¿No se ve? ¿Hay No alguien? está, no está en la pantalla, Otto. ¿No está en la pantalla? No. Oh, vamos a darle de nuevo. Pero yo tengo la Biblia aquí como quiera. Ah, sí. Lucas 14, del 8 al 10. Ahora sí. Me dicen si se ve. Sí, señor, se ve. Ahora sí. Pero no lo veo bien. Yo lo veo. 14. Sí, lo puede leer. Hermana Brida, ¿usted lo iba a leer? Yo lo puedo ver, yo tengo aquí la Biblia Sí. del 8 al 10. Okay. El nombre de la palabra de Dios. Dice, cuando fuere convideciente en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que está convidado a ti y a él te digan, da lugar a este. Y Sí. comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fuere convidado
Ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrá gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Qué lección de humildad. Bueno, Dice el autor de la lección que mientras reflexionaba en su error en aquel momento, se dio cuenta que había hecho lo típico de muchos líderes y que cuando nos dan un cargo, normalmente aceptamos felizmente la importancia que ese cargo trae consigo. Me imagino que los nuevos funcionarios están siendo nombrados en el gobierno, están disfrutando de la importancia que tienen esos cargos. Pero frecuentemente todos obviamos que el verdadero lugar del liderazgo cristiano está afuera, en la multitud, y no en la mesa de honor. Los líderes que siguen el modelo de liderazgo de Jesús trabajan en la cocina hasta terminar la labor. Y servir es la meta real de un líder que tiene a Cristo como su maestra. El versículo central, si recordamos y que leímos ya, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque, y ahí podemos abrir un paréntesis, ni siquiera cerramos el paréntesis, el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y como mismo dijo el Señor también en otra parte, el siervo no puede ser mayor que su Señor. Y si Él, que es el Señor, vino a servir, ¿cuántos más los que somos sus siervos? Así que en la actualidad todos reconocemos que hay muchas iglesias e instituciones donde los lugares de honor y que son apreciados por la vanidad del mundo y de los ojos y de los hombres, todo eso ha reemplazado el sentido de la toalla y de lavar los pies de los demás. De la toalla y el lebrillo, como dice la lección, que son los símbolos del liderazgo en el pueblo de Dios. Y todos recordamos cuando Jesús, no habiendo sido lavado sus pies, él mismo dando ejemplo, lavó los pies de sus discípulos como símbolo de humildad. A menudo los reconocidos líderes disfrutan de esas posiciones porque fueron elegidos por amigos y familiares. Y a algunos les encanta sentarse en las mesas presidenciales, pero nunca acercarse a la cocina o al departamento de cuna que tienen algunas iglesias. Pero hoy más que nunca las iglesias necesitan de aquellos líderes que sepan que Dios los hizo y que los dotó para servir en el cuerpo de Cristo. Las iglesias requieren de líderes con la habilidad de capacitar a los demás y de formar equipos para el ministerio. Así que necesitamos, y esa es la primera lección que tenemos en este tiempo de vida nueva, de hombres y mujeres que den ejemplo a seguir de los conceptos del liderazgo de la Biblia y de Jesús ante el mundo, y que adopten las enseñanzas y los ejemplos del Señor sirviendo. El liderazgo del servidor, cualquiera dice líder y sirviendo, eso es una contradicción. El que es líder no puede servir. Sin embargo, el siervo y el líder, es lo que enseña la palabra de Dios, se mantienen unidos como un modelo para las personas a quienes se les confía el bienestar de los demás. Así cuando Jesús encomendó a Pedro y le dijo, si tú me amas, apacienta a mis ovejas, dale pasto a mis ovejas, cuida de mis ovejas, sirve a mis ovejas. Y servir a través de un liderazgo como el de Jesús
como el que Jesús nos ejemplificó y nos enseñó, comienza sometiéndonos todos ante Jesús como el Maestro y siguiendo obedientemente sus enseñanzas en nuestro modo de vida. Cuando alguno pueda preguntarse, Señor, yo sé que tú le preguntaste a Pedro si te amaba, y sabemos lo que él te respondió y sabemos lo que tú le respondiste. Pero en otra parte, en el libro en Primera de Juan, el Señor nos dice, y también en los capítulos 13 y 14 de Juan, el Señor nos dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Definitivamente, mis hermanos, no se puede ser un líder servidor, no se puede ser un siervo del Señor si no obedecemos sus mandamientos. Si es el Señor que nos está ordenando hoy de nuevo a someternos a sus mandamientos y a servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Así que el propósito primordial inicial de la clase de hoy es iniciar ayudando a las iglesias en esta dimensión de un liderazgo de servicio. Mientras nos capacitamos, descubrimos y colocamos líderes en todas las áreas del ministerio de nuestras vidas, líderes en la casa, líderes en la iglesia, líderes en las empresas, líderes en cualquier lugar que sea nuestro lugar de influencia, enseñando el modelo de Jesús y guiando por el ejemplo a la iglesia. Así que nos hemos pasado por unos pocos minutos, pero mi deseo final en esta noche, en que el tiempo nos fue corto, es que antes de que perdamos la conexión, nos presentemos delante del Señor y pidamos a Él, solamente Él lo puede hacer, que cada uno de los que estamos aquí presentes internalicemos ese anhelo del Señor, porque seamos tal como Él. Amén. Y que no de una forma coercitiva, sino de la forma que fluye, de entender que el que menos debió servirnos, nos sirvió. El que menos derecho, digamos, tenía a ser el servidor de nosotros, ese fue precisamente el que nos dio ejemplo de servicio. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos llenemos de ese espíritu de servir y que esa competencia que el mundo nos enseña en los negocios, en la academia, en todas partes, de que escalar es subir, sea una pirámide invertida en nuestras vidas y en la iglesia especialmente, y que el mayor sea siempre definitivamente el que más sirve a los demás. Amén. 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 Si me permiten, y ahí vamos a concluir por el día de hoy. Señor, estamos de nuevo delante de tu presencia.